Pues buenas tardes a todos. Soy Virginia Moro, soy responsable de marketing de pacientes en Vitaler y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Los talleres Paciente Vital son el espacio informativo que hemos creado en Vitaler para poder compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegando a pacientes de todas las comunidades autónomas gracias a que son online. Nuestro objetivo es claro, queremos que los pacientes de terapias respiratorias domiciliarias y vuestras familias tengáis una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento, además de un correcto apoyo psicológico que os ayude en la gestión de la misma. Tenemos una programación de talleres para todo el 2023 a la que podéis acceder a través de nuestra página web www.vitalaire.es, donde además podéis inscribiros a los diferentes talleres y acceder a las grabaciones de los que vamos realizando. Aquí os pongo la programación que la tenéis disponible en la página web. Aprovechando que hago referencia a la web, también os quiero recomendar la sección específica que tenemos dedicada al ELA. Se llama Espacio ELA y el objetivo es que tanto los pacientes con dicha enfermedad como los familiares o cuidadores podáis encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo hemos contado con nuestro ponente de esta tarde, el doctor José Luis Díaz Cordobés, que es psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y que coordina todos los contenidos que aparecen. Os animo a visitarla porque estoy segura de que os va a resultar de gran utilidad. Y ahora, antes de empezar, os quiero compartir unas pequeñas normas. El taller va a ser grabado. Los participantes vais a poder acceder a la grabación de la misma bien a través de la página web o de nuestro canal de YouTube, que ha empezado a estar disponible y vamos colgando ahí todas las grabaciones. Yo al finalizar el taller os enviaré un mail con un pequeño cuestionario de valoración y ahí os indicaré el link también directo para acceder a donde estará colgada a partir del lunes la grabación del taller. Por lo tanto, durante el mismo os recomiendo que si no queréis aparecer en cámara tengáis la parte de la cámara tapada, que es este icono de aquí, y el micrófono sí que os recomiendo que lo tengáis apagado mientras habla nuestro ponente, pero para poder participar lo podéis activar sin ningún problema y podéis participar activando esta opción de levantar la mano y encendiendo el micrófono o bien a través del chat sin ningún problema. Podéis hacer las preguntas que os surjan a José Luis. Así que, sin más, voy a dar paso a nuestro ponente. Como os decía, es el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es psicólogo por la Universidad de Valencia. Desde mayo de 2009 trabaja en el Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Y desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y es uno de los magníficos profesionales que tenemos en Vitaler. Así que, sin más dilación, le doy paso. Y os agradezco a todos que estéis con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Virginia, gracias a ti por la presentación siempre. Comparto pantalla y comenzamos. Yo no sé si podéis, por favor, escribir si sois afectados, si sois familiares, si sois profesionales, así ajustamos un poco la información, si podéis hacerlo. Mientras comparto mi presentación. Por el chat lo podéis indicar. Creo que ya se ve la presentación, ¿verdad, Virginia? Sí, vale. Sí, se ve. No sé si ha escrito las personas, es que no puedo ver bien el chat. No, en principio no. Os preguntaba José Luis si nos podéis indicar a través del chat si sois pacientes o sois familiares o cuidadores de pacientes de ELA, para poder ir adaptando la charla en función de las necesidades. Gracias, Begoña. Begoña nos dice que es su hermana la afectada, su hermana María José. Gracias, Begoña. Bueno, pues comenzamos. También tenemos a Isabel, que nos dice que es neumóloga, José, que también nos dice que es profesional. Vale. Pues gracias por vuestra respuesta, gracias por asistir al taller y bueno, pues estamos muy ilusionados. Este taller ya se ha hecho en alguna ocasión y bueno, pues teniendo en cuenta gracias, Isabel. Teniendo en cuenta la demanda o la acogida que tuvo, bueno, pues hemos decidido comenzar este año con esta presentación también.
Si sois profesionales algunos, pues fantástico. Luego hablamos. Como ha dicho Virginia, tendremos al final de la charla o del ratito que vamos a estar esta tarde, pues tendremos un ratito para que podáis preguntar vuestra experiencia, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Es un tema que abarca mucho, ¿no? Lo que acompañamiento emocional al final de la vida, pues podríamos hablar y podrían darse lugar incluso a no un taller solamente, sino a un curso completo para poder abordar todas las necesidades emocionales en un proceso de final de vida, ¿no? Con una enfermedad grave. Hoy lo que nos gustaría mucho compartir con vosotros y vosotras es algo a lo que no estamos acostumbrados los profesionales sanitarios, ¿no? Y en lo que, aunque las guías de la práctica clínica cada vez pues recogen más esos aspectos, digamos, espirituales de la persona, pues como que los profesionales todavía nos seguimos perdiendo no solamente a la hora de identificar, ¿no?, las necesidades espirituales sin hablar necesariamente de religión, como veremos después, en la que muchas veces no tiene nada que ver la religión con esa dimensión que tenemos todas las personas espiritual, pero decía que muchas veces no sabemos muy bien, ¿no?, cuándo abordarlas, si estamos entrando en un terreno demasiado personal, ¿no?, teniendo en cuenta que, como luego veremos en alguna diapositiva, eh, no todas las personas tenemos o le damos la misma importancia a esa espiritualidad, ¿no? Todos conocemos gente que sí eh, tienen una vida espiritual o le dan esa importancia a esos aspectos más trascendentales, pero que hay otras personas que no estamos acostumbrados o que no valoramos o que no hemos sido capaces de compartir esa dimensión. Un poco el taller de esta tarde es poner sobre la mesa algo que, como decimos, tenemos todos, que no sabemos muy bien cuándo abordarlo, que ni siquiera sabemos muy bien ponerle nombre y ante a qué estamos atendiendo, qué estamos tratando, y mucho menos eh, cómo abordarlo, ¿no? O cómo acompañar. No sé, hay una metáfora muy bonita de cómo ayudamos, teniendo en cuenta que somos meros acompañantes, pues a preparar esa maleta, ¿no? A pesar de eso, la Sociedad, por ejemplo, Española de Cuidados Paliativos, ya tiene sus protocolos de intervención respecto a la espiritualidad, ¿no? Y hay entrevistas estandarizadas, pero también supone un debate de cómo abordamos estas necesidades, ¿no? De si hacemos un tratamiento o una intervención más eh, reactiva, en la que esperamos que el paciente en un proceso de vulnerabilidad importante nos demande la atención a esa dimensión más espiritual, o si bien, por el contrario, hacemos una intervención más proactiva y fomentamos, en definitiva, ese tipo de acompañamiento, ¿no? Aquí los profesionales pues también luego nos podréis dar vuestra opinión. Lo que está claro, y como también veremos luego en alguna diapositiva más adelante, esto que posiblemente tengamos claro de que todos tenemos esta dimensión, pues lo que nos dice un poco la bibliografía es que, o hay un estudio concretamente, que habla de un estudio multicéntrico, en el que dice que solamente entre el 5 y el 6% de las personas, insisto, es un estudio multicéntrico, solamente 5 de cada 100 personas o 6 considera que se atienden sus necesidades espirituales en el proceso final de vida, ¿no? Entonces, es otro indicador de que realmente los profesionales sanitarios en ese sentido nos perdemos bastante. Y estaremos de acuerdo todos que si nos perdemos bastante o nos están atendiendo, pues no estamos haciendo esa intervención más global o más integral de la persona en un momento, como decimos, de alta o importante vulnerabilidad física y emocional. Es lógico, yo creo, ¿no? No sé qué opináis vosotras, pero es lógico que estemos lejos cuando aún en los hospitales o en los servicios de atención al paciente, pues todavía eh, hay sitios, ¿no?, donde todavía siguen existiendo pactos de silencio o donde todavía existen carencias a la hora de comunicar el diagnóstico, ¿no? Todos sabemos pues, que hay profesionales sanitarios, en este caso médicos, que tienen una capacidad fantástica de acercamiento al sufrimiento y de que ya se ha demostrado de que una forma adecuada de dar el diagnóstico pues amortigua el impacto emocional, ¿no? Y da la sensación de soporte en situaciones tan graves como puede ser esta enfermedad
de ELA, pero en otras ocasiones no ocurre así, ¿no? Y quizás sea como el punto inicial a la hora de la relación médico-paciente o profesional-paciente, en la que se tienen que generar esos canales abiertos de comunicación, de honestidad, de veracidad y de congruencia, ¿no? Y de aceptación y de empatía, ese tipo de actitudes que tienen que darse para llegar a unos mínimos exigibles en la atención cuando estamos atendiendo a una persona que está sufriendo. Si decimos que muchas veces esto no se da y cuando un paciente acude a consulta, pues no siempre tiene la sensación de, de que la persona que tiene delante muestra esa presencia o, si me permitís, esa compasión, ¿no? Que ahora está tan de moda en el ámbito de los cuidados paliativos, esa palabra que posiblemente esté tan mal utilizada en castellano, ¿no? Que solemos relacionarla con lástima y con otro tipo de sentimientos o emociones o de actos. En realidad se trata de un acto compasivo, un acto amoroso, un acto en el que la persona que tenemos delante se está haciendo cargo realmente de nosotros, ¿no? Hace tiempo un paciente, y siempre, o en ocasiones, cuando viene al caso, ahora no lo iba a contar, pero hoy me ha venido a la mente, un paciente con ELA, que me dio su permiso para contarlo, pues siempre decía que cuando acude a consulta, el ratito pequeño que dura la entrevista con el neumólogo, que es muy poco y que aproximadamente es cada 3 o 4 meses, dependiendo de la situación en la que se encuentre, pero que dura muy poco tiempo, 10, 15 minutos, dice que no pedía que el profesional sanitario fuera simpático, ni siquiera, sí, que ni siquiera su amigo, ¿no? Que no fuera simpático. Lo que pedía era que el momento que duraba esa interacción médico-paciente tenía que tener la sensación de que la persona, el profesional que estaba sentado delante, para él, era lo más importante que estaba haciendo en ese momento. Que el paciente fuera lo más importante, al menos en el tiempo que durase esa entrevista, y el paciente lo tenía que percibir como tal, ¿no? Entonces, yo desde que escuché ese comentario, ¿no? Y hemos tenido todas experiencias de ese tipo, pues nos hace plantearnos la forma en la que escuchamos las necesidades, ¿no? Y también, si es verdad que esto está influenciado por la carga asistencial que tenemos, por situaciones de estrés que a veces no sabemos manejar, es responder a preguntas difíciles que a veces tampoco sabemos muy bien, en fin, que todo está influenciado con tener realmente habilidades y actitudes que nos permitan acercarnos sin quemarnos demasiado o sin llegar a ese burnout o a ese término ahora que también está tan de moda de la fatiga por compasión, ¿no? En la que podamos enfrentarnos a una conversación de este tipo. Decíamos que si todavía existen, espero que, insisto, que estéis de acuerdo conmigo, ¿no? Si todavía existen carencias a la hora de cómo nos comunicamos con las personas, cómo tomamos decisiones, todavía seguimos arrastrando ese modelo en ocasiones paternalista de la relación médico-paciente, ¿no? Si es verdad que cada vez existen las personas que estamos más empoderadas cuando lo vivimos como pacientes, pero que todavía seguimos arrastrando mucho los efectos de ese paternalismo en el que el médico sabía muy bien lo que había que hacer, cuál era el mejor tratamiento, y eso de las decisiones, pues siempre recaía en ese equipo médico, en ocasiones en la familia, pero no hacíamos mucha gala de esa ley 41/2002 que habla del principio de autonomía y en el que el paciente tiene derecho a saber lo que quiere, aunque también tiene el derecho de no saber si no quiere, ¿no? Bueno, pues este tipo de preocupaciones o de dilemas éticos, si queréis, o de ese tipo de aprendizaje que hacemos los sanitarios para hacer esa intervención más integral, todavía sigue siendo difícil, pues más aún si cabe, que es por lo que hago esta introducción, cuando hablamos de aspectos más espirituales y más en los que de forma global tenemos menos experiencia todos los equipos, ¿no? Casi siempre pongo esta cita de Eric Kassel, que aunque es viejita, es del 82, pues desde mi punto de vista sigue siendo muy moderna, ¿no? Todavía
en ocasiones, a veces, estamos hablando con un paciente de la cama 9, ¿no? O con un tumor, o estamos hablando con el cáncer de pulmón de la cama 21, ¿no? Y a veces, pues, bueno, pues nos olvidamos de que cada persona tenemos una biografía personal, tenemos un bagaje, de que no es lo mismo que tengamos familia a que estemos sin familia, no es lo mismo que tengamos 2 hijos a que tengamos ninguno, y no es lo mismo en esta enfermedad, pues muchos aspectos, incluso los económicos, que hace que no, la atención, para ser individualizada e integral, no podemos basarnos siempre en el mismo patrón, ¿no? Y entonces, pues, una frase que nos viene muy bien hoy para hablar de algo tan específico, tan individual y que requiere de una intervención tan especializada, pues hago alusión a esta cita, ¿no? El objetivo de esta tarde, no sé si es muy ambicioso, pero es claro. El objetivo de esta tarde es definir, aunque muchos sepamos, hemos dicho que es una dimensión que tenemos todos, pero definir de la forma más concreta posible qué es eso de las necesidades espirituales en un proceso de enfermedad. Un segundo objetivo sería cómo detectamos, siendo familiar, siendo profesional o incluso nosotros mismos como afectados viviendo el proceso de enfermedad, pues cuáles son las señales, ¿no? Cómo hacemos uso de esa espiritualidad o ante qué señales tenemos que estar atentos, pues para hacernos cargos de esa situación, ¿no? Y por último, ¿qué hacemos la gente que tenemos delante? Yo intento ajustar esta conversación con vosotros, no solamente desde el punto de vista profesional, especializado, que existe, como digo, una intervención específica y especializada de la atención a la espiritualidad, sino más dirigida a cualquier profesional o al familiar o como afectado, cómo nos gustaría, cómo podemos utilizar determinadas preguntas que nos acerquen a esa dimensión y que facilite, que esta es la palabra clave, yo creo, que facilite en la persona poder expresar esa parte nuestra, ya sea desde un punto de vista religioso o no religioso. He dicho antes que, bueno, ahora no avanzo la diapositiva. Ahora. Hemos dicho antes que vamos al final a dejar un espacio. Si queréis en medio preguntar, pues sin problemas podéis hacerlo. En definitiva, el objetivo que se pretende con toda atención sanitaria, desde todos los puntos de vista, incluso con estos talleres, es disminuir el sufrimiento de la persona que está pasando por un proceso difícil. Yo creo que muchas veces perdemos esa brújula, ¿no? Ese rumbo de por qué hacemos las cosas, ¿no? Y cada profesional pues intenta, según protocolos, hacer lo que se debe hacer, ¿no? Y a veces pues obviamos, como decimos, esa frase de Eric Castle, en la que tenemos que personalizar mucho y que la única forma que tenemos de saber cómo ayudar, teniendo en cuenta que en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica pues hay decisiones que no son adecuadas para todos. Es decir, una persona puede ser innegable que quiera seguir viviendo con medidas de soporte vital, por ejemplo, a través de una traqueotomía, y para otra persona en esa misma situación, con la misma enfermedad, pues sería impensable o deja de tener sentido seguir viviendo, ¿no? He sacado a propósito el tema de la traqueotomía en relación a la espiritualidad, porque yo llevo tiempo en el clínico, ahora va a hacer 17 años que estoy en el clínico, y recuerdo que aunque las cosas han cambiado, en todos los ámbitos así docentes o más académicos o en los que se hablaba con grupos de afectados de ELA y familiares, pues hay como determinados temas, por suerte digo, va cambiando la cosa y cada uno tiene sus necesidades de información, pero como que había temas, en algunos casos, tabúes, ¿no? Y la traqueotomía o el hecho de hablar abiertamente de determinadas circunstancias, pues en función del proceso vital que estamos viviendo, en función del momento de enfermedad en el que estamos, pues
no estábamos dispuestos a escuchar o a hablar de determinadas cosas, ¿no? Porque parece también que culturalmente estamos acostumbrados a que si no se habla de algo, pues que no existe tanto y que por lo tanto lo que no existe pues nos hace tanto daño, ¿no? Y este es otro de los objetivos que tenemos la tarde de hoy, hablar de algo que está ahí y que reconocemos honestamente que a veces no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Lo que está claro y como decía es que el objetivo general de todo esto es que el proceso de enfermedad o la vivencia de enfermedad traducida en sufrimiento pues sea el menor posible. Y para ello es otro de los puntos en los que muchas veces los familiares de afectados nos perdemos, ¿no? O los profesionales, ¿no? Esto de qué es el sufrimiento. Si estamos de acuerdo que todos queremos aliviar ese sufrimiento desde la disciplina que sea, desde la neumología, desde la neurología, desde el trabajo social, desde la logopedia, todos, desde la familia, cuál es la mejor forma de acompañar, pues a veces nos perdemos, ¿no? En eso de qué significa el sufrimiento, que repito, espero que estéis de acuerdo que el fin último es disminuirlo. Bueno, pues haciendo un poco alusión al modelo del estrés de Lazarus y Folman, pues es donde se recoge esta explicación en la que dice que el sufrimiento es el desequilibrio entre las amenazas percibidas y los recursos disponibles para hacer frente a esa amenaza. No se trata de las amenazas que supone, sino las amenazas que para nosotros supone como afectados, ¿no? Y no se trata de los recursos que se tiene, sino de los recursos que se cree tener para hacer frente a esa amenaza. Yo puedo sufrir mucho viniendo a este taller si para mí fuera muy amenazante el hablar con vosotras hoy, por muchos motivos, porque imaginaos, me está escuchando mi jefe de Air Liquid, está escuchando pacientes que para mí son muy importantes, me han dicho que hay pacientes que van a preguntar mucho y por lo tanto entended que para mí podría ser muy amenazante si además entiendo que no tengo muchos recursos para hacer frente a esas amenazas porque de lo que voy a hablar no me lo he preparado mucho, no es algo que haga todos los días, es difícil. Bueno, pues entonces entended que esas amenazas serían muy grandes, tendría pocos recursos y entonces la percepción de sufrimiento sería muy grande. Ante una misma amenaza, como os acabo de describir, si yo tuviese recursos, en el sentido de que es lo que hago todos los días en el hospital, es contarlo, los talleres han salido bien habitualmente, entonces, si yo considero que tengo recursos, por muy amenazantes que sea la otra parte de la balanza, pues entonces la percepción de sufrimiento no es tanto. Todo este ejemplo pues para un poco explicar, ¿no? No sé si os parece bien, para explicar un poco que ante las circunstancias de la vida sufrimos cuando algo para nosotros es muy amenazante. Y un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, pues es muy amenazante. Y se suelen tener pocos recursos para hacer frente a esas amenazas que están relacionadas, pues, con la pérdida del yo, con la pérdida de capacidades o funciones vitales, ¿no? De que a veces no se tienen muchos recursos para hacer frente. Bueno, pues uno de los papeles cuando tratamos o acompañamos en esa dimensión, por ejemplo, la espiritual o la parte emocional, o cuando estamos manejando bien un síntoma físico, pues lo que está claro es que estamos o proporcionando recursos y por lo tanto la amenaza ya no es tan importante y sufrimos menos, o bien estamos disminuyendo la amenaza, ¿no? Esa es un poco digamos, la definición que nos sirve a toda la gente que acompaña a una persona en un proceso difícil, pues para plantearnos objetivos a la hora de hablar, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, un paciente con él nos pregunta, entonces si me hago la PEG no voy a volver a comer nunca más. Cuando hacemos esas preguntas, pues tenemos muchas formas de interactuar, ¿no? Tenemos muchas formas de acompañar. Desde luego, no sé, he puesto ese ejemplo de pregunta, no pretendo dar aquí una respuesta, pero desde luego son situaciones en las que el entorno, la persona que acompaña, pues requiere algo así también como de veracidad, como la capacidad de poder responder a esas demandas de tal forma que la persona pueda hacerse, pues, o que no se sienta engañado, o que se sienta acompañado,
o que se sienta con posibilidad de elegir. Esa es la definición de sufrimiento, ese desequilibrio entre las amenazas percibidas y los recursos que tenemos disponibles. Una persona con esclerosis lateral amiotrófica y que tenga dinero, con perdón, la enfermedad es menos amenazante. Es una enfermedad, se ha dicho, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? de algo mucho más tangible que lo que estamos hablando a nivel emocional o espiritual, pero todo el sufrimiento, todos los recursos tienen varias dimensiones, ¿no? Está clara que toda la práctica clínica, toda la práctica sanitaria está de siempre muy centrada en ese aspecto física de la persona, en ese control del síntoma, en ese manejo de las dificultades que vayan apareciendo por enfermedad, pero también estamos de acuerdo en el que existe esa dimensión social, esa dimensión emocional o psicológica, y por descontado no cabe duda de que existe una dimensión espiritual, aunque como digo, todavía mucha gente nos perdemos en esa definición. Perdón por la frase con tanta letra, pero si leemos cuando se cuida al ser humano desde una perspectiva integral, que es lo que estamos, o se nos llena la boca, ¿no? En el ámbito de las asociaciones, en el ámbito de los servicios sanitarios, en el ámbito de cuando queremos realmente atender ese sufrimiento que estamos diciendo, pues siempre se nos llena la boca de esa atención que abarque todas las áreas de la persona y no solamente ese alivio biológico, ¿no? Sino también ese alivio biográfico que conlleva pues un sufrimiento humano tanto del enfermo como de su familia, y que se necesita acompañar el sufrimiento de las personas en el final de vida también desde la espiritualidad. Esta frase está obtenida también de los protocolos de intervención de la SECPAL, y digamos, la dicotomía o la contradicción de que el hecho de no atender la dimensión espiritual supone un claro factor de deshumanización, como pone ahí, y el hecho de no saber cómo hacerlo, pues se convierte en una contradicción, ¿no? En la que eh, al final a lo que se tiende ante las dificultades de manejo, pues es a la inhibición, es al no abordarlas, ¿no? Es el hecho de no atenderlo. Entonces, esto lo que define también muy bien es la necesidad de equipos expertos, tanto desde el alivio biológico o físico, como desde la dimensión menos tangible o más psicológica o espiritual. Y en la que, como estamos leyendo, el hecho de no atenderla pues supondría posiblemente no unos mínimos exigibles en la atención global de la persona, ¿no? De hecho, creo que viene ahora una diapositiva después, que uno de los mayores sufrimientos, teniendo en cuenta que la medicina a día de hoy puede controlar muy bien los síntomas biológicos de disnea, de dolor en el proceso de final de vida, hay muchos medios para controlar ese sufrimiento físico, pues hay estudios que hablan que un importante porcentaje de sufrimiento en el final de la vida tiene que ver con estos aspectos eh, más psicológicos o más espirituales. Estaba hablando sin mirar la diapositiva, pero justamente era la diapositiva que la mayor parte del sufrimiento que ocurre en el final de la vida, insisto, aparte del provocado por el dolor físico, tiene que ver con otros temas sociales y espirituales, ¿no? Lo que tenemos experiencia, los que tenéis experiencia sabéis que las preguntas o las preocupaciones detectadas en un proceso de final de vida, pues en muchas ocasiones no están relacionadas con esa dimensión biológica, ¿no? Pero claro, es difícil saber escuchar de estas dimensiones. Pilar Arranz, una psicóloga de Madrid, con quien me formé en el Hospital La Paz, de las pioneras de la psico-oncología en España, hablaba de algunos niveles de interacción o de implicación cuando estamos hablando de preguntas delicadas que nos puede hacer un afectado o cuando quiere hablar de temas delicados, ¿no? Me quedo callado, me quedo pensando porque el otro día viví una situación en el hospital curiosa, ¿no? Estaba hablando con un paciente con ELA, con mucha dificultad para hablar, que estaba pasando con un momento delicado,
con 2 intentos de hacerse una PEG y que tuvo dificultad para hacérsela. Y mientras estábamos los dos hablando, yo estaba sentado en la cama hablando con él y vino una enfermera y le dijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien, no? Fue a cambiarle un gotero, le dijo, ¿estás bien, no? Y le dijo el paciente, no, no estoy bien, estoy muy mal. Ante esa pregunta, con la buena intención o la frase bien intencionada que tuvo la enfermera, ante esa pregunta difícil o ante eso no esperable, ante esas frases, esa interacción a veces que no nos permite profundizar, eh, hubo un bloqueo, ¿no? La persona no supo qué decir ante ese estoy mal, ¿no? Y entonces, como decíamos antes, a veces esa falta de habilidades o esa, a pesar de tener una muy buena intención de comunicación, pues no estamos acostumbrados. Imaginaos, insisto, lo lejos que queda pues el hecho de poder abordar de forma más específica esas necesidades, sin mucho menos intentar pues culpabilizar o no sé cómo decirlo a esta persona, pero que desde luego puso muy en evidencia pues cuando la comunicación se complica, el hecho de responder de forma adecuada, ¿no? A mi madre, cuando hablo en estos talleres, le pitarán muchas veces los oídos porque siempre hago alusión a ella cuando hablo de esto. Y cuando yo le cuento a mi madre un problema y le digo que estoy preocupado, ella vive en Madrid y me quiere mucho y quiere realmente ayudarme y me escucha, pero cuando le digo, mamá, estoy preocupado porque en el hospital me ha pasado esto, pues mi madre a veces dice las frases de madre de siempre, ¿no? Y a veces dice, no te preocupes, cariño, no pasa nada, al final pone la gente, el tiempo pone a la gente en su sitio, tú lo que tienes que hacer es tirar para adelante, que lo estás haciendo muy bien, ese tipo de cosas que a veces es lo que nos apetece cuando acompañamos a alguien que nos cuenta una preocupación, a veces es lo que más nos apetece y además, insisto, con una intención muy, muy beneficente, pero desde luego queda lejos de lo que se llama soporte emocional o queda lejos del darnos potestad como sufridores o como afectados en la que podamos a través de esa conversación pues llegar a conclusiones buenas para nosotros, ¿no? Llegar a alguna conclusión, ¿no? Porque culturalmente, socialmente estamos muy acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que nos digan lo que tenemos que hacer mola mucho, está muy bien, pero gusta mucho más lo contrario, ¿no? Y eso de validar a veces y que entiendo que estés pasando por lo que estás pasando, pero ¿qué piensas hacer? O no me digas que te ha pasado eso, qué difícil, ¿no? Bueno, pues esas frases de validar, pues no estamos muy acostumbrados, sino todo lo contrario. Estamos acostumbrados a dar consejos, a sugerir, a recomendar, y todo, insisto, bajo una intención muy buena, pero no sé vuestra experiencia como afectados o como aliviadores de sufrimiento, pero desde luego no son las que más ayudan y mucho menos en una situación grave cuando alguien realmente ha decidido compartir con nosotros pues un tema delicado en el que posiblemente no tenga solución. Todos buscamos así en nuestro repertorio, en nuestro disco duro, cuál es la frase mágica que puede aliviar, ¿no? Es difícil. Mira, ahora me he vuelto a acordar, esto ocurrió ayer. Ha ingresado un afectado en el hospital, muy joven, diagnosticado de ELA con 30 y pocos años, hace muy poco tiempo que tiene el diagnóstico, aunque como casi siempre pasa el inicio de síntomas hace más de un año, y en el que en esa primera entrevista, ¿Qué? en esa primera entrevista estaba hablando con el afectado y también tuve la ocasión de hablar Ah, genial. con su madre, ¿no? Que estaba pues como figura principal de cuidados y con quien vive. Y, y a pesar de estar en una situación, pues en un momento, digamos, como ya, ¿no? En el que decimos que el modelo paternalista ya lo estamos obviando, hacía tiempo que no veía a alguien
en una entrevista de forma tan desesperada hacer una conspiración de silencio. Me guiñaba el ojo como si el hijo no lo estuviese viendo cuando intentaba preguntarle simplemente al hijo cómo estaba, ¿no? Y deja latente pues una intención protectora maravillosa por parte de la madre, una intención de cuidar fantástica, una beneficencia alucinante, pero que al final no está dando autonomía al propio afectado en el que se facilite una comunicación abierta. Esto nos deja otra vez latente de la necesidad de ajustar el acompañamiento o esa compasión que decíamos antes, o esa comunicación de malas noticias o de diagnóstico, etcétera, pues ajustarlo mucho a las personas, ¿no? Individuales. No es lo mismo una mamá en la que se esté acostumbrado en el núcleo familiar a hablar de las dificultades y a darle la palabra a su hijo y que decida, a la hora de facilitar, me refiero, determinada comunicación difícil, que una persona pues que por sus propios aprendizajes previos, por sus recursos, ante ese sufrimiento que decíamos antes, pues lo más adecuado en este momento que ve es proteger a su hijo a través del pacto de silencio, la conspiración de silencio, o evitar profundizar en algún tema delicado. Cuento esto también porque eso requiere de una atención especializada, salvo que lo fácil, estaréis de acuerdo conmigo, sea en la madre tiene una actitud beneficente, está dificultando la comunicación, no delicada, solamente de cómo se siente el afectado, pues es una combinación perfecta para que lo dejemos estar. O es un factor de riesgo para profundizar y darle autonomía a esta persona. Cuando lo vemos desde fuera es fácil entender que quizá lo mejor sea una comunicación clara y abierta con quien quiere tenerla, ¿no? Pero quizá cuando tenemos a un ser querido a nuestro lado, pues todos nos vemos tentados un poco a intentar quitarle hierro al asunto, ¿no? O intentar protegerlo de comunicación difícil, ya tiene bastante con la enfermedad que tiene como para encima hablar de esto, ¿no? Bueno, pues según nuestra experiencia, eso no es un facilitador en la adaptación, siguiendo por descontado los ritmos de cada persona, pero muchas veces es una barrera que está dificultando pues algo que está escrito en tantos sitios como es una comunicación entre equipo sanitario, familia y paciente, pues más honesta, ¿no? O que se pongan las cartas sobre la mesa para poder decidir lo que se quiere, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad en la que, sin más remedio, se van a tener que tomar decisiones difíciles y que, a diferencia de otras enfermedades graves, no existe la mejor decisión. En un tratamiento de un linfoma, si existe una médula histocompatible en el banco de médula, pues no hay discusión. Si la persona no se trasplanta de médula, no va a vivir. Si se trasplanta, puede que exista un rechazo, pero existen probabilidades importantes de que la persona se cure. Ahí no existe un dilema ético en la discusión, en la deliberación. Pero en el caso de la persona con esclerosis lateral amiotrófica, pues hay gente, como hemos dicho, que conscientemente, bien informados, decide seguir viviendo con medidas de soporte vital respecto a la ventilación, a la deglución y a la tos, a pesar de que la enfermedad avance, y hay gente que no está dispuesto para nada de continuar o de vivir en determinadas circunstancias. Es la misma enfermedad, pero no es la misma persona. Y entonces yo siempre digo, ¿no?, que la única forma que tenemos de ajustar esos tratamientos a las necesidades reales de las personas es teniendo entrevistas formales, mojándonos, incluso manejando mamis, como el ejemplo que os he contado, para al final ser facilitadores, insisto, en el caso de que sea un paciente que realmente quiera saber, ¿no? Eso es una de las preguntas que también pues tenemos la mala costumbre de no hacer, ¿no? ¿Tú eres de las personas que quieres saber lo que te pasa o prefieres que contemos más con tu familia? Seguramente me digáis que si hacemos esa pregunta, pues estamos diciendo que es algo grave.
pero es que la persona tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, se trata de decir la verdad o de dar la oportunidad de elegir al menor coste emocional posible, ¿no? Entonces, bueno, estos ejemplos que pongo de acercamiento, que al final se trata de un apoyo emocional, no dado por el psicólogo, un apoyo emocional dado, no es una intervención psicológica especializada del psicólogo, es un apoyo emocional de mínimos exigibles de toda la gente que estamos alrededor de una persona en estas circunstancias, ¿no? Pues cuento estas situaciones porque al final tienen todo que ver con lo mismo, en el sentido de que si no somos capaces de hablar abiertamente ante alguna dificultad de comunicación que existe en el núcleo familiar, de aspectos tan fundamentales como hacerse, por ejemplo, una PEG, una gastrostomía percutánea endoscópica, imaginaos el hecho de hablar pues, de aspectos del final de vida, teniendo en cuenta que se atienden solamente en el 5 o 6% de los pacientes y teniendo en cuenta que lo tenemos el 100% de las personas estas necesidades y que parece ser que suele ser una de las fuentes principales de sufrimiento en el proceso de fin de vida, ¿no? Conceptos como la esperanza, como la trascendencia, como el sentido de la vida, como qué permanece aquí o el miedo a lo desconocido, ¿no? Son cosas que contadas posiblemente así, pues es imposible no percibirlas o tener alguna de ellas en un momento en el que nuestra vida de una forma u otra se ve amenazada, ¿no? Hemos dicho que forma parte es una dimensión del 100% de las personas y desde siempre, esto no es un concepto nuevo, solo faltaría, ¿no? Se trata de algo que tiene tanto tiempo como el ser humano, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos, ¿no? De qué es lo que pasa, ¿no? O ya no solamente de un proceso post fallecimiento, sino del sentido o del papel o de cómo tengamos la sensación de haber hecho la tarea bien aquí, ¿no? Con nuestra gente, ¿no? Bueno, pues son conceptos que al final hacen que podamos hablar del concepto de buena muerte o algo así. Yo he visto muchas situaciones de final de vida y he visto mucha gente morirse muy rabiosa, muy desesperada y sin capacidad o sin posibilidad de poder hablar de lo que le preocupa o de preparar bien esa maleta que decíamos en el símil, ¿no? O de, o de elegir determinadas cosas en los últimos momentos. Y no estamos hablando solamente de los últimos 3 días. La espiritualidad florece más cuando estamos en una situación de vulnerabilidad y cuando nos hacen un diagnóstico grave, estos conceptos aparecen más, aunque los tengamos en un momento, como hemos dicho, también de salud, ¿no? Pero no se trata solamente de un momento final, pero cuando decimos que es nuestro bagaje de vida, y decía que yo he visto, seguramente tengáis también experiencia, de gente que se ha muerto sin saber o sin poder elegir, o muy enfadado, ¿no? De por qué me ha tenido que pasar esto a mí, ¿no? Y que en muchas ocasiones nos encontramos con muertes con muy poca paz con la realidad que se está viviendo. También he visto la otra cara de la moneda, ¿no? Que también me permito el decir que he visto todo lo contrario. He visto despedidas, he visto celebraciones porque el sufrimiento acabe. No sé cómo va a llegar esta información a algunos de vosotros, no lo sé. Pero al final, el hecho de ser un facilitador, de dar la oportunidad de poder hablar de lo que te preocupa al final, en sí mismo, con orejas o con escucha profesional, o no tan profesional, pero con escucha activa de verdad, ya está siendo terapéutico en sí mismo, ¿no? También he visto gente o profesionales muy dispuestos y con muchas habilidades para hablar de esto y pacientes que no quieren hablar de su espiritualidad con todo el derecho del mundo. Hace poco, bueno, sabéis, ahora está legalizada la eutanasia, el proceso de prestación o de ayuda a morir, ¿no? En el que hay mucho objetor de conciencia, hay otros que no lo somos y cuando atendemos a esa necesidad de final de vida y estamos proporcionando la posibilidad de que la gente elige su momento de morir,
todavía se agrava mucho más la incapacidad de saber acompañar o de dar la oportunidad o de fomentar o de ayudar a que la gente pueda expresar sus preocupaciones espirituales. Todos damos por supuesto que el trabajador social tiene que atender a estos pacientes, ¿no? Y es nuestro día a día, lo damos como muy estandarizado, muy normalizado, ¿no? Bueno, pues otros aspectos no tanto. Hemos dicho que la dimensión espiritual existe siempre desde que tenemos uso de razón, pero que parece ser que, no sé, en eso si estáis de acuerdo, como que se acrecenta, como que se florece más, como que se pone más latente en aquellos momentos pues, en los que realmente sentimos esa amenaza, ¿no?, que hemos definido en el sufrimiento, o está ligada a esa vulnerabilidad en la que estamos amenazados, ¿no?, y en la que pues, aparecen esos pensamientos de pérdida, ¿no?, o de incluso, como estamos describiendo esta tarde, final de vida, ¿no? Y es donde tenemos posiblemente que tengamos que ser más sensibles, ¿no? Yo os he puesto el ejemplo de mi madre, os he puesto el ejemplo de esta madre, de este afectado de ayer, de gente que está más dispuesta a hablar o facilitar más dentro de la familia de temas delicados. Cada uno tiene su biografía, su forma de manejar, ¿no? Y que posiblemente esté muy relacionado con la manera en la que nos hablamos en la familia acerca de los problemas previos, ¿no? No necesariamente de cuando se padece en el núcleo familiar una persona, una enfermedad como la ELA, ¿no? Está muy relacionado con cómo discutimos en clase, ¿no? En casa, ¿no? Cómo resolvemos los problemas, cómo inculcamos a nuestros hijos la resolución de problemas, los conflictos, la tolerancia hasta la frustración que tratan todos los psicólogos del mundo, a todos los adolescentes, ¿no?, y a todos los niños, en fin, que está muy relacionada con la manera en la que nos desenvolvemos en la vida, ¿no? Repito, siendo religiosos o nada religiosos. Y bueno, pues lo dice un poco la diapositiva. Hay muchas maneras, incluso ofreciendo la posibilidad de abordaje de esas cuestiones relacionadas con el proceso de fin de vida. Pues recuerdo también una persona que nos decía que yo no quiero hablar de esto abiertamente, no le doy importancia a esto. Y además decía una frase que nos llamó la atención, que decía, ante la pregunta que le hice y que muchas veces facilita la comunicación a nivel espiritual, es ¿cómo te gustaría que te recordara tu gente o cómo te gustaría que te recordara tu familia cuando ya no estés? Esa pregunta importante, nosotros creemos desde nuestro punto de vista, y que facilita la expresión, ¿no?, de respecto al sentido, ¿no?, de nuestro proceso de vida. La persona decía muy claramente que me da igual porque yo no me voy a dar cuenta, ¿no? Nos cayó un poco a todos, ¿no? Porque estamos hablando de la libertad también de elegir, ¿no? Y hemos dicho que, ahora veremos creo que en la siguiente diapositiva, que hay gente muy religiosa, muy espiritual, hay gente nada religioso y muy espiritual, pero hay gente también que no le damos mucha importancia o ninguna a esto de la espiritualidad y no es una carencia de atención, sino que realmente no le damos importancia. Bueno, pues el hombre nos decía muy claramente me da lo mismo porque yo no me voy a enterar cuando esté muerto, ¿no? Bueno, ¿y qué es eso, no? Estamos aquí hablando todo el rato de una dimensión que tenemos todos, de que no sabemos abordarla, de que hay un alto porcentaje de pacientes que no se les atiende o que no se nos atiende y que encima no sabemos muy bien detectarlo, ¿no? Bueno, aquí tampoco decimos mucho, es algo que nos diferencia del resto de los animales o de los seres vivos, y es esa dimensión espiritual que también hemos nombrado un poco antes, que es universal, que está desde que nacemos, que está desde que el ser humano es ser humano
y de que da igual si está vinculado a un dios o a una religión o no, para reconocer que existe, ¿no? Esta es la diapositiva que os decía, que ya hemos dicho, podríamos recoger esta espiritualidad pues, en 3 grandes grupos: personas religiosas que sí valoran en gran medida la fe religiosa, el bienestar espiritual y el significado de la vida; personas igual que valoran en gran medida este bienestar espiritual, pero no la fe religiosa; y personas que le dan un escaso valor a la religiosidad, a la espiritualidad o a esa trascendencia o sentido de la vida. No vamos a tratarlo igual, ¿no? A la gente de esos 3 grupos. No es lo mismo la facilidad para hablar de espiritualidad con una persona que tiene su bagaje o su aprendizaje o su vivencia espiritual muy latente en el día a día, incluso antes de la enfermedad, que alguien que ni siquiera está acostumbrado a hablar a nivel emocional y que toda la vida, pues eso de reconocer estoy triste o estoy enfadado, pues jamás ha sido capaz de ponerle nombre, ¿no? Esto de la espiritualidad también ocurre en la autorregulación emocional o en el soporte emocional o a la hora en la que reconocemos nuestras propias emociones. La gente que yo me siento mal, pero no sé muy bien qué me pasa, ¿no? Y que somos a veces incapaces de reconocer esa emoción y que no somos emocionales en sí mismos, pues lo de la espiritualidad, aunque la tengamos, pues como que es de muy difícil abordaje, ¿no? Y aquí es lo que decía también al principio, un poco de soslayo, un poco muy rápido, de que tenemos varias formas, ¿no? De que podemos estar atentos a través de la escucha activa en estos momentos de enfermedad y que hemos dicho que florece más esa dimensión espiritual, trascendental y escuchar alguna pregunta de, pues yo ya no sé si tiene sentido seguir luchando, ¿no? Imaginaos esa afirmación, pues nos están tentando o nos están solicitando hablar, no sé si estáis de acuerdo, de un aspecto espiritual. Ya no sé si tiene sentido seguir luchando tanto. Estoy cansado ya. O a mí lo que me preocupa es qué será de mis hijos, ¿no? O lo que más me fastidia es no ver crecer a mi hijo. Todas esas son cuestiones muy relacionadas con la espiritualidad y que dentro de esas formas de aproximarnos, con esa escucha que yo os decía de Pilar Arranz, la forma en la que tenemos de captar, esos son señales neón en la que los profesionales pues tenemos que parar el tiempo, tenemos que detenernos y hacer un parón real para atender esa demanda que la persona nos está haciendo. Lo que nos pide a veces el corazón es, o la razón, mejor dicho, es que como yo no sé manejar estos temas, pues a veces taponamos, ¿eh? Y decimos, bueno, pues no digas tonterías, va, tú lo que tienes que hacer es seguir luchando, hombre. O tú lo que tienes que hacer es comer, ya verás cómo te sientes mejor. O con toda la gente que tienes alrededor que te quiere, ¿tú crees que puedes pensar eso, hombre? Todas o muchas veces con una actitud muy beneficente, pero que si nos ponemos en el otro lado, pues yo me siento un poco como cuando hablo con mi madre. Otra vez le pitan los oídos, como de mi madre lo intenta hacer muy bien, pero yo sinceramente no me siento muy atendido ante esto, pero tampoco le puedo exigir a mi madre un soporte emocional, solo faltaría, ¿no? Sabiendo que lo está intentando y que realmente es su manera de quererme. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ante esa señal que nos pueden lanzar los pacientes, ante ese intento de hablar de una forma u otra, bueno, pues es esa aguardar a que el paciente escuche, que a veces sí está, pero a veces se requiere de un acercamiento más proactivo, ¿no? En función de cómo esté la persona o de cómo sea la persona, ¿no? Solicitar al paciente que complete una evaluación escrita estandarizada. Javier Barbero, uno de los psicólogos éticos, bioéticos, que formularon los protocolos de espiritualidad en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hablaba de que, por ejemplo, el escribir las voluntades anticipadas o las directrices previas, que cada vez es verdad que estamos en España más acostumbrados a escribirlas, antes mucho menos, ahora las escribimos incluso en situaciones de salud, pues el hecho de escribir las voluntades anticipadas
podría ser una antesala o una encuesta perfecta para iniciar la conversación, de dar la posibilidad o de fomentar o facilitar la comunicación espiritual con la persona, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que a la hora de cuando rellenamos una voluntad anticipada, pues se hablan de deseos, ¿no? Y se hablan de cosas que queremos y cosas que no queremos, pues posiblemente sea un momento oportuno, un momento adecuado para hacer preguntas adecuadas. O utilizar protocolos especializados que existen de evaluación espiritual, en la que, siguiendo esas preguntas que veremos similares un poco en la penúltima o última diapositiva, no recuerdo, pues nos facilita el hablar con la persona, ¿no? Hemos dicho al principio que el objetivo es solamente ese, acompañar y facilitar que la persona tenga la posibilidad de hablar de esas preocupaciones, porque en sí mismas ya está siendo, digamos, terapéutico. Me imagino que os estáis preguntando que antes no definimos lo que era la espiritualidad, dijimos que era algo que nos diferencia de los otros seres vivos y que tenemos todos y en todas las culturas, pero estaba esperando un poco esta diapositiva. Esto es lo que define qué son las necesidades espirituales traducidas a un lenguaje, pues, que se ajusta más a todos, ¿no? Independientemente, repito ya por no sé cuántas veces, independientemente de la religión, ¿no? También se puede dar con la religión, pero independientemente de la religión. Estos 7 puntos son cosas que tenemos todos en momento de salud y en momento de enfermedad. El sentido de la vida, nuestra libreta escrita, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? La satisfacción con lo que hemos hecho, con los arrepentimientos, con las cosas que estamos concienciados de que volveríamos a hacer, o nuestra propia creencia y nuestra fe, ¿no? O el término esperanza es fundamental en la valoración de las necesidades espirituales. Tendemos culturalmente a asociar la esperanza a curación. Siempre asociamos de ¿qué significa para ti la esperanza ahora? Imaginaos la pregunta. Recibidla. Yo no sé si algunos sois profesionales, afectados, familiares y gente que no estáis pasando por el proceso de enfermedad. Si recibís la pregunta de ¿qué significa para ti la esperanza ahora? Que la posibilidad de curación son prácticamente nulas, estamos abriendo algo que en sí mismo es un facilitador. Estamos hablando de la posibilidad de la persona para que nos diga, pues, la esperanza, yo qué sé, he escuchado muchas veces respuestas que no tienen que ver con la curación, de no estar solo, de no tener dolor en los últimos momentos, de poder hablar con un asesor espiritual, de saber que mi familia va a estar bien, de haber dejado el dinero a quien quiero. No sé, hay muchas formas, supongo que estáis de acuerdo conmigo, de esperanza, incluso no relacionado con esa esperanza de curación, que es a lo que digo habitualmente, solemos asociar el término esperanza. Todos tenemos nuestra actitud ante la muerte. Sabéis que hay culturas arraigadas que no viven el proceso de la muerte pues como algo ni siquiera negativo, ¿no? Como una continuidad del viaje. En España no ocurre habitualmente esto. Y bueno, pues el hecho de aferrarse o apegarse o de desapegarse a la vida, ¿no? A veces el desapego, el practicar el desapego, digo, en momentos de salud, es tremendamente difícil. Desapegarnos de cosas que están muy socialmente, no estamos dispuestos a soltar, ¿no? No estamos acostumbrados a soltar cuerdas, a desapegarnos de cosas que se suponen que son nuestras, ¿no? Y bueno, pues el ejercicio final es, o las muertes, digamos, en las que se llega con cierta paz con la realidad, aunque no nadie quiera, así dicho muy general,
ese último ejercicio está en desapegar, en tener la capacidad de desapegarse de la vida, ¿no? De soltar, ¿no? Que a veces pues, nos aferramos a circunstancias que realmente no queremos vivir, pero por el hecho de no hablarlas, por el miedo a lo desconocido, o el miedo a lo que sea, o no haber tenido oportunidad de delimitar los deseos, pues a veces se dificulta ese soltar la cuerda, ¿no? Ese realmente desapegarse de algo que se ha perdido, ¿no? Y bueno, todos tenemos nuestros valores de familia, de amigos, de amistad, de trabajo, de pertenencia, Y bueno, un término fundamental en la valoración y atención de las necesidades espirituales es la trascendencia, que es lo que permanece aquí, ¿no? Esa pregunta que este hombre nos decía, me da lo mismo lo que deje aquí porque yo no me voy a dar cuenta, pues es algo que digamos, que nos amortigua el impacto. Y ahora me he acordado de una enfermera, de un estudio de una enfermera de cuidados paliativos de Estados Unidos, de un hospital de Massachusetts, que luego se publicó en New England un artículo con 2.200 y pico pacientes de paliativos, en el que le preguntaba, les hacía dos preguntas. La enfermera fue recogiendo en la libretita las dos preguntas y insisto que luego fue un estudio cualitativo, muy interesante, muy descriptivo, que tuvo gran impacto en la comunidad científica, y preguntaba dos cosas. Una era, ¿qué cambiarías de tu vida si volvieras a vivirla otra vez? ¿Y cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos cuando ya no esté? Que la hemos nombrado antes. La primera, bueno, tampoco me voy a detener porque os contaba un poco esto por la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran tu gente? Hubo muchas respuestas, pero la mayoritaria fue por los momentos agradables que hemos pasado juntos, ¿no? Eso le damos mucha importancia a la trascendencia, es lo que está muy relacionado con el sentido de la vida, ¿no? Y el hecho de poder negociar o poder dilucidar estos conceptos, pues son los que permiten, que espero que por última vez hacer el símil, preparar esa maleta de vida en el final, ¿no? Nuestros hijos, yo cuando hablo de esto como hablo esta tarde, o cuando leo el estudio de esta enfermera y cuando al final se tienen este tipo de conversaciones también con afectados, yo siempre me digo que mis hijos no se van a acordar que llevaban la ropa planchada al cole, los muy puñeteros, se van a acordar de que ayer por la noche, a la hora de acostarnos, incluso siendo muy tarde, pues teníamos con la pequeña que hacer la lucha libre que hacemos en la cama antes de dormirnos. Y yo decía, estoy muy cansado, me decía, pero este taller hace que esta noche vuelva a hacerlo con mi hija porque, insisto, esa trascendencia, esa sensación de lo que a cada uno le compensa, ¿no? O lo que deja huella, lo que permite. Me han llegado ya muchas señales de gente que ha vivido ya y que dice que al final las cosas importantes son unas y no otras, ¿no? Aunque también me permito el derecho de equivocarme. A lo mejor es mejor que vayan con la camiseta súper planchada a luchar en la cama, ¿no? No lo sé. Si lo desmenuzamos aún más, esas necesidades espirituales que estamos aquí describiendo, si las traducimos más aún, pues imaginaos, ¿no? Si alguien que está en el taller se puede desvincular de esto, ¿no? De la necesidad de ser reconocido como persona, de la necesidad de hacer balance de la vida, de la necesidad de encontrar nuestro papel, nuestro espacio, nuestro proceso de vida, de tener la posibilidad de quitar culpas o de eliminar conflictos o de terminar rendiciones, no lo sé. La necesidad de perdonarnos también, ¿no? Y de perdonar, ¿no? La necesidad de reconciliación, ¿no? O de depositar la vida en algo más allá de nosotros mismos, ¿no? También esa trascendencia, de esas cosas que permanecen, ¿no? O la necesidad de discutir, pues, lo que significa esas actitudes ante la muerte, por ejemplo. La necesidad de auténtica esperanza, decíamos, no
realmente ligadas a un aspecto curativo, ¿no? o de eliminación de nuestro foco de sufrimiento. La necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas. Yo os decía que en el hospital, con esta legalización de la ayuda a la prestación a morir, como es la eutanasia, hemos vivido ya circunstancias, pero también hace años, cuando no existía, o hace poco, cuando no existía la eutanasia, hace años que se hacen cuando evidentemente el paciente lo considera procesos de sedación paliativa, y hemos vivido muchas veces cuando hay esa paz que decíamos con la muerte, cuando se han producido esas, permitidme equivocándome, esas buenas muertes, cómo la familia, incluso en ese momento puntual de sedación, cómo recuerda, ¿no? Cómo rememora momentos vividos relacionados con el fallecido que todavía está ahí, ¿no? Entonces, pues a veces es vinculante, está muy, muy relacionado, ¿no? El hecho de esa posibilidad de hablar de más cosas. Por favor, respetando también a quien no quiere, ¿no? Hablar de esa espiritualidad, sí se ha dado la oportunidad. Eso es como la persona que, a pesar de darle la opción de formar parte de su proceso de toma de decisiones, pues decide, por el motivo que sea, por negación, por evitación o porque no quiere, decide que con él se maneje la información médica, pues mejor con su familia que con él, ¿no? Pues todo el derecho, ya lo decía esa ley 41/2002, ¿no? Que decíamos del principio de autonomía, pues también tenemos el derecho a que no se me informe, ¿no? Bueno, ¿y qué preguntas podemos, ante esa pregunta que decíamos antes, ya no sé si tiene sentido seguir viviendo, o lo que me preocupa es lo que dejo, o a ver cómo le digo yo a mi hijo que estoy muy enfadado con él, ¿no? Antes de, en fin, cómo acompañamos dentro del entorno, pues esa atención a esta dimensión que intentábamos aquí darle un poco de luz, ¿no? Esta tarde en el taller. Bueno, pues con estos objetivos que veis en la pizarra, pues no sé si baja un poco la responsabilidad, ¿no? La dificultad a la hora de plantearnos sentarnos con alguien y desnudarnos emocionalmente para dar la oportunidad, si estamos de acuerdo, que es una dimensión más de la atención y que tenemos cierta responsabilidad moral de atenderla, aún hemos dicho con permiso de equivocarnos, ¿no? Bueno, pues en ser capaces de reconocer, fijaos, acoger y dar espacio al diálogo interior que sufre, para que él mismo pueda dar voz a sus preguntas y dar vida a su respuesta. Me vuelvo un poco al principio de la charla de la tarde, de que si no somos capaces a veces de hablar claramente de procedimientos o de tratamientos por el hecho de no hacer daño, pues hablar de esto pues todavía más lejos, ¿no? Pero bueno, ser capaz de reconocer y acoger y dar espacio al diálogo está diciendo mucho, yo creo, ¿no? Y bueno, el ser capaz de ayudar o despertar o a facilitar o a fomentar pues esa respuesta a las preguntas que estamos haciendo anteriormente. ¿Cómo detectamos qué nos dice la gente que se hace preguntas? Yo os he puesto algún ejemplo antes, que nos hacen preguntas relacionadas con su dimensión espiritual. Pues, ¿por qué a mí? No es justo, ¿no? ¿Por qué hay gente tan mala por ahí que no le pasa nada? Y yo que he trabajado toda la vida, o como decíamos antes, ¿para qué seguir peleando? Yo ya no sé si tiene sentido, ¿no? Y ahora, yo que creía en Dios, ¿qué pinta Dios en todo esto? ¿Por qué no hace nada para ayudarme? ¿No? Me da miedo, ¿no? Me da vértigo no saber qué pasa después y qué va a ser de mí después, ¿no? Bueno, hay infinidad de preguntas que denotan o que están demandando, pues, no obviar esta condición sine qua non de la persona, ¿no?
Y bueno, esta es la última diapositiva, que es a lo que al final se pretende llegar. Decíamos aliviar el sufrimiento, o con ese objetivo que decíamos de dar un espacio a la gente, de no taponar, si queréis, dándole la vuelta a la pregunta, de no ser de no poner barreras, ¿no? Cuando la gente de nuestro entorno, seamos cuidadores, seamos familiares o seamos profesionales, pues dar cabida a la expresión. Pues estas son algunas de las preguntas que facilitan el hecho o que hacen que la persona que tenemos delante no tenga la sensación de que estamos mirando para otro sitio, de que no estamos dándole importancia a la pregunta, ¿no? Y con esto que me dices, ¿qué es lo que le ha dado valor a tu vida hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que le da sentido a tu vida, ¿no? Y en toda esta dificultad, yo sé que te lo estás pasando muy mal, yo sé que ahora la esperanza de curación es prácticamente nula. Pero, ¿qué forma tienes de encontrar paz en este momento, ¿no? ¿O hasta qué punto considera que estás en paz contigo mismo en este proceso final, ¿no? Y con los demás, podríamos decir que estás desesperado. ¿Qué consiste para ti la esperanza ahora, ¿no? ¿Cómo has manejado otras situaciones difíciles en tu vida ante estas preguntas que me estás haciendo? ¿Y qué es lo que permanece, ¿no? ¿Qué valores? ¿Cuáles son las cosas que más te han ayudado? Son algunas de ellas, insisto, con el objetivo siempre de no tapar. Estábamos diciendo de facilitar versus no taponar o dejar, ¿no? esa expresión. Y ya sí que es la última vez que lo digo, que en sí mismo y desde nuestro punto de vista y desde los expertos que se dedican a esto, pues es terapéutico en sí mismo, ¿no? Mil gracias por escucharme. Espero que no os haya resultado muy pesado. No sé si tenéis preguntas, si pensáis que tienen que ver con vosotros y vosotras lo que hemos hablado, o si por el contrario estamos en un grupo de personas no espirituales y esto no tiene mucho sentido. Gracias por escucharme. Gracias, José Luis. Bueno, no sé si nuestros participantes quieren abrir el micrófono y contarnos un poco su opinión. La charla está muy bien, pero ¿quién nos prepara para contestar a esa persona esa serie de cosas? Es decir, a ver, el que es creyente lo tiene muy fácil o mucho más fácil. Yo soy creyente, pero estoy muy enfadada. Entonces, esa crisis que yo sufro en estos momentos no me hace no poder ayudar a mi hermana. Cuando ella, que ha sido siempre la más separada de la religión, es ahora en estos momentos cuando está más cerca. Entonces, claro, ¿cómo resuelves esas dudas o cómo ayudas a la persona? Es que es muy difícil. Hacía tiempo, Begoña, que no me hacía una pregunta con tanto sentido en una clase de espiritualidad. Te agradezco un montón. Llevo diciendo todo, bueno, primero gracias por hacerlo público delante de gente y te agradezco mucho la confianza. Es tremendamente difícil, lo veníamos diciendo durante toda la charla, ¿no? A veces encontrar esa palabra adecuada o esa frase que amortigüe no existe ni siquiera y a veces es el acompañamiento como tú dices. El mero hecho de que te estés planteando esto con tu hermana y de que tú también estés pasando tu proceso de familiar, de acompañante, que aquí en ningún momento nos hemos olvidado de que somos igual de sufridores los familiares, en este sentido, porque nos encontramos en una situación también de ver sufrir, ¿no? Y también sufrimos. Pero el mero hecho, como tú dices, de preguntarte cómo lo haces, te hace, yo no sé qué te parece a ti, de cuestionarte cómo te sientas o cómo respondes cuando tu hermana te haga una pregunta relacionada con los aspectos espirituales. Desde luego, tú cuando me haces esa pregunta, pues yo también me puedo equivocar, pero tienes una intención de ayuda, una actitud de ayuda. Eso es lo fundamental que muchas veces, sea religioso o no, Begoña, hace que se dificulte una comunicación con tu hermana. Yo te diría una cosa, pues muy desde el corazón. Te diría que cuando tu hermana, cuando tu hermana nos proponga un tema relacionado con estas dificultades, otra vez voy a hablar,
que le hables desde el corazón, sin miedo a equivocarte, con el mero hecho de no tapar, con el mero hecho de no decir eso de no pasa nada, de no te preocupes o de no pienses esas cosas o para qué vas a hablar de esas tonterías si tú lo que tienes que hacer es ponerte bien. Muchas veces en estos casos es mucho mejor no decir cosas no adecuadas que encontrar la palabra adecuada. No sé si me estoy expresando. Sí. Pero el mero hecho, Begoña, de que lo puedas, de que mires a tu hermana como nos estás mirando a través de la cámara, que estés ahí presente, que no salgas pitando, estás siendo terapéutico. Mira, hoy he nombrado a Javier Barbero, era un psicólogo que trabajaba también en La Paz y que grabó, yo lo enseñé mucho tiempo, lo perdí y estoy muy triste porque tenía un vídeo, esto hace 15 años o 16 o 17, que cuando se empezaba a hablar en España de espiritualidad. Y grabó un vídeo pidiéndole permiso a un paciente con una leucemia y le preguntaba, que era para enseñarlo a demás profesionales, le preguntaba cómo le gustaría que le atendieran este tipo de problemas o dificultades, ¿no? Estábamos hablando de una persona que ni quería psicólogo al principio, ni quería atención espiritual, ni era creyente, esto de la dimensión espiritual para nada, que era también por lo que ponía el ejemplo. Y el hombre en el vídeo respondía, dice, mira, lo único que quiero, luego aceptaba la intervención del psicólogo, pero dice, lo único que quiero es que no salgáis pitando. Lo único que quiero es que cuando yo os plantee una dificultad de esta, una pregunta de esta, no os vayáis. O no tenga la sensación de que no me estáis atendiendo aunque no sepáis. Entonces, eso es lo que más me apetece responderte, Begoña. Yo hoy intentaba dar alguna clave de acercarnos, porque al final, ojalá tuviésemos respuesta a preguntas espirituales. No existen. Si no se trata de no existen a veces. Se trata de ese acompañamiento, de no mirar, de poder pegarte si se tercia el sofocón con tu hermana, porque a lo mejor habéis llegado a lo que las dos, estoy hablando por hablar, hacíais de pequeñas. Ya estás abordando la dimensión espiritual de tu hermana, ya estás dando permiso y dando cabida a algo que tu hermana quería compartir contigo y eso es, pues, la bomba, no sé cómo decir, porque en muy pocas ocasiones tu hermana va a tener ocasión de compartir esto con nadie, porque tendemos los demás a tapar, a decir esas frases de siempre, que intentamos consolar, pero anda ya. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si ahora vamos a ir al Corte Inglés o te voy a comprar o va a venir tu sobrina, ¿pero qué dices? No, el mero hecho de soltar lo que estemos haciendo y decir, ¿quieres que hablemos de eso? Pero a ti, ¿qué es lo que más te preocupa de todo eso? Oye, ¿te acuerdas cuando de pequeña no sé cuánto? O lo que decía mamá era, estoy hablando por hablar, porque cada uno se ajusta a la comunicación de sí mismo y de su gente, pero lo que más me apetece decirte y agradecerte otra vez la pregunta es, el hecho de que no mires para otro sitio, estás haciendo una atención familiar, sin que necesariamente sea psicológica especializada, súper terapéutica y que tu hermana va a llevarse eso seguro. Gracias por preguntarlo, no es fácil. Bueno, pues si nadie más tiene nada que añadir, os damos las gracias y bueno, pues eso, os emplazamos a futuros talleres que tenemos previstos este año. Así que nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.